Una de las mejores películas que he podido ver en mi vida, A Man for All Seasons de 1966, dirigida por Fred Zinnemann, es una película que se ambienta en el Reino de Inglaterra en el siglo XVI, cuando sucede el cisma de la Iglesia de Inglaterra, que da origen a la que hoy conocemos como la Iglesia Anglicana. La película se centra específicamente en los últimos años de vida de Santo Tomás Moro, conocido en el ambiente político de aquel entonces del Reino de Inglaterra como Sir Thomas More. En esencia, la película gira en torno al conflicto que se genera de la voluntad del entonces rey Enrique VIII de dar por terminado su matrimonio con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena. El rey, en aquel entonces, buscando el apoyo del parlamento, de sus ministros y hasta de la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica, pretende poner fin a su matrimonio. Ante la negativa rotunda del Papa, el rey va a ocasionar el cisma de la Iglesia de Inglaterra. Sir Thomas More, por entonces canciller del reino, como católico, no está en absoluto de acuerdo con la decisión tomada por el rey. De hecho, abandona su cargo como canciller. En un momento dado, y en virtud de un acto del Parlamento, se pretende obligar a Sir Thomas More a tomar un juramento en el que reconocerá, entre otros, la legitimidad de la unión del rey y de Ana Bolena, lo que le es enteramente contrario a su conciencia como católico. La película entonces nos va a mostrar el injusto proceso judicial al que fue sometido durante el último tiempo de su vida Santo Tomás More. Para llevar a cabo este ejercicio de estudio, he pedido a la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT que elabore un concepto jurídico en el que me diga los posibles delitos que podrían ser imputados en el desarrollo de la trama de esta película, pero no de la trama general, sino que para los propósitos de esta asignatura le he pedido que identifique esos posibles delitos en la etapa judicial de la trama. En este sentido, solicité a ChatGPT que en su concepto jurídico identificase los delitos que podrían ser imputados, en qué calidad, y le pedí que argumentara aquella imputación posible de él o los delitos que identificara, justificando cada una de las categorías dogmáticas y haciendo explícitos los hechos jurídicamente relevantes que configuran cada una de las conductas que haya identificado. En este video, que es mi proyecto final para la asignatura de Derecho Penal Especial 2, yo, Juan Camilo Luque, estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, voy a analizar la respuesta de esta herramienta de inteligencia artificial a la luz de los contenidos de esta asignatura. Para analizarlos, presentaré la información de la siguiente manera. En primer lugar, enunciaré la respuesta de la inteligencia artificial. ¿Qué dijo la inteligencia artificial y qué posibles errores encuentro en esta respuesta? Seguidamente, hablaré acerca de mi posición jurídica respecto del delito, esto es, que abordaré el delito en sí mismo y lo analizaré en términos de una posible imputación. Así, en este video hablaremos de 3 delitos de manera general: el prevaricato por acción en primer lugar, el falso testimonio en segundo lugar y por último hablaremos acerca de la violencia contra servidor público. En desarrollo de un excelente trabajo cinematográfico, la película nos presenta varios elementos que podríamos considerar en el análisis en materia penal. Ahora bien, en gracia de este ejercicio, la idea es única y exclusivamente basar este análisis en los elementos propios de la etapa judicial de la película y no en la información que la película nos entrega, pero, por decirlo de algún modo, tras bambalinas o en escenas privadas, en diálogos privados entre los personajes. Entonces nos concentraremos exclusivamente en los elementos que la misma película nos entrega en la etapa judicial de su trama. Bueno, entrando en materia, vamos a analizar el primer delito, el prevaricato por acción del artículo 413 del Código Penal colombiano. La inteligencia artificial considera lo siguiente: que podría imputarse el delito de prevaricato por acción a los jueces que dictaron sentencia contra Santo Tomás Moro, y en ese sentido los jueces serían autores del delito y actuaron con dolo. ¿Qué errores encuentro yo en la argumentación de la inteligencia artificial? De manera general, 2. En primer lugar, una consideración errónea sobre los hechos de la película, porque la inteligencia artificial asegura que los jueces manipularon las pruebas, que no aceptaron un testimonio bajo presión
y que ellos manipularon el proceso, nada de lo cual se observa en la película. Ahora bien, en segundo lugar, la inteligencia artificial considera que el bien jurídico tutelado es, cito, la función judicial, la administración de justicia pública. Sin embargo, el bien jurídico tutelado, en este caso, es el de la administración pública. En primer lugar, considero que la inteligencia artificial efectivamente tiene razón al determinar que el delito ante el cual nos podemos estar encontrando acá es el del prevaricato por acción. ¿Qué es el prevaricato por acción? Bueno, es aquella conducta que consiste en proferir una resolución, un dictamen o un concepto manifiestamente contrario a la ley. Esa es la definición que nos da el mismo artículo 413 del Código Penal. ¿Quién profiere esa resolución, ese dictamen, ese concepto? Un servidor público. Y en ese sentido, este es un delito que tiene un sujeto activo calificado. Ahora bien, el bien jurídico que se protege a través de este tipo penal es el de la administración pública, con un fin en particular que es el de proteger el interés social de la comunidad, quien naturalmente se va a ver afectada por los actos administrativos, por lo que tiene ese interés de que los actos administrativos o los actos que se ejecutan desde la administración estén sujetos a la ley. El sujeto pasivo de este tipo penal es el Estado. Ahora bien, uno podría preguntarse si tal vez un particular que se ve afectado con decisiones prevaricadoras no podría ser el sujeto pasivo de este tipo penal. La respuesta es que no. En realidad no, pero sí que podría adquirir la condición de víctima en un eventual proceso penal, aunque la Corte Suprema de Justicia considera que no se entendería como una víctima en estricto sentido jurídico, sino que sería una víctima del efecto de esa conducta prevaricadora, pero no es una víctima directamente del prevaricato. Y en ese sentido es que la doctrina afirma que este es un tipo penal de naturaleza pluriofensiva. Su objeto jurídico, por otro lado, es el de la legalidad. Entonces, lo que se pretende es que el servidor público en sus actuaciones no se aparte del imperio de la ley. La expresión realmente de la doctrina es que no se aparte de manera grosera de la ley. En cuanto a su objeto material, el objeto material de este delito es el dictamen, la resolución o el concepto. Que ese concepto de resolución, eso hay que aclararlo, me parece muy importante, ese concepto se extiende a las sentencias. Bueno, ¿y qué significa que la resolución proferida sea contraria a la ley? Que en primer lugar, aclárese, ley es un concepto que se extiende a todas las normas de nuestro ordenamiento jurídico, llámese la Constitución política, llámese las leyes de la República expedidas por el Congreso, llámense los decretos de contenido general y abstracto. Pero entonces, ¿qué significa que sea contrario a la ley? Significa que tras analizar esa resolución, ese dictamen, ese concepto, queda en claro toda falta de sindéresis y toda falta de fundamento en la valoración que realizó el servidor público para proferirlo. Y en este momento me parece también muy importante hacer otra aclaración. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha aclarado que una cosa es el prevaricato por acción y otra cosa u otro escenario totalmente distinto es aquel en el que hay una valoración probatoria en el marco de un proceso judicial que se tiene en cuenta al momento de proferir una sentencia y que es una valoración discutible, que puede ser objeto de debate. Eso es distinto jurídicamente al delito del prevaricato por acción. El criterio de la Corte, que yo encuentro extremo, llega al punto de decir que incluso si en un juicio posterior se determina que efectivamente hubo equivocación, si efectivamente se demuestra esta equivocación, en todo caso no se está ante el delito del prevaricato por acción. ¿En qué escenario sí estaríamos ante un prevaricato por acción en la valoración probatoria que realice el servidor público, el juez? En el escenario en que la valoración sea realizada de una manera torcida, parcializada, o en el escenario en el que, por ejemplo, no sean valorados los medios de prueba, o en el escenario de que se omitan medios de prueba incorporados debidamente al proceso en la oportunidad procesal pertinente y que, dada su importancia probatoria, podría afectar todo el sentido de la decisión.
Y estaríamos ahí, en ese caso, en un escenario de desconocimiento de la sana crítica. Y dicho todo lo anterior, vamos al caso de la película. En primer lugar, considero que el sujeto activo en la comisión de esta conducta punible han de ser los jueces, que son tres, se nos muestran tres jueces en la película, que profirieron sentencia condenatoria en contra de Santo Tomás Moro. Son autores del delito de prevaricato por acción como autores y a título de dolo, pues en primer lugar conocen los hechos constitutivos del tipo penal, en segundo lugar conocen acerca de la antijuridicidad de estas actuaciones y en tercer lugar, al menos de lo que es posible observar en esta etapa procesal en la película, sería posible argumentar que tenían la voluntad de cometer tales actos que constituyen el delito del prevaricato por acción. En segundo lugar, el sujeto pasivo será el Estado, en este caso el Reino de Inglaterra, y la víctima de las acciones que constituyen el delito del prevaricato por acción será Santo Tomás Moro, quien fue directamente afectado por esta decisión prevaricadora que derivó directamente en su posterior martirio. En lo que se refiere al objeto jurídico y material, estaremos ante la legalidad en materia procesal como objeto jurídico, y digo en materia procesal porque las normas que se desconocen al momento de proferir sentencia en contra de Santo Tomás Moro son de naturaleza probatoria, reguladas por el derecho probatorio y por el derecho procesal que rige las actuaciones que fueron llevadas a cabo en la película. En cuanto al objeto material, este claramente será la sentencia condenatoria proferida por los jueces. Ahora bien, ¿por qué es posible alegar que sí tuvo lugar la ocurrencia de la conducta punible, del prevaricato por acción? En esencia, cuatro argumentos. En primer lugar, se ignora un argumento legal, un argumento sustancial que fue verbalmente expuesto por el mismo acusado en el desarrollo de la audiencia. En segundo lugar, se ignora la posible comisión del delito de falso testimonio que a continuación procederemos a analizar. En tercer lugar, se silencia, uno de los jueces silencia al acusado en desarrollo de la audiencia cuando intenta contradecir el testimonio que sirvió como medio de prueba para su posterior condena. Y en cuarto lugar, ninguno de los jueces se opone a la decisión del ente acusador, que es parte y no juez en desarrollo del proceso, de impedir argumentativamente que el jurado se retirase a deliberar privadamente acerca de lo que habían presenciado en desarrollo de la audiencia, siendo esto claramente contrario a las disposiciones que regulan el desarrollo del proceso judicial, al menos en el desarrollo de la película. Y en ese sentido, los jueces no motivan debidamente su sentencia en ningún momento, no se pronuncian sobre la veracidad del testimonio, no se pronuncian acerca de ninguna irregularidad en el desarrollo del proceso y de la audiencia, ni se pronuncian ante el argumento de fondo que fue verbalmente enunciado en un determinado momento de la audiencia por el acusado. Vayamos al segundo delito. Nuestro segundo delito es el delito de falso testimonio, del artículo 442 del Código Penal. Y en este punto es importante hacer una aclaración sobre los hechos de la película. Este proceso judicial tiene lugar porque Santo Tomás Moro silenciosamente se niega a tomar el juramento que enunciamos al principio del video. Nótese en este punto la maldad de quienes lo estaban acusando. Ahora bien, en desarrollo de este injusto proceso judicial hay un único medio probatorio tenido en cuenta por los jueces al momento de proferir sentencia: el testimonio de Richard Rich. Sir Richard Rich, ministro de Justicia de Gales, va a declarar ante los jueces que, sosteniendo una conversación privada con el acusado en su celda, palabras más, palabras menos, este le dijo directamente que el Parlamento no tenía la competencia para tomar la decisión que había tomado. Algunos elementos a destacar de este momento de la película. Una vez que el ministro de Justicia de Gales llega a este momento de su testimonio, Santo Tomás Moro intenta intervenir
para aclarar lo que había dicho, lo cual no se le permite. Posteriormente, una vez que Sir Richard Rich elabora su testimonio, el acusado, a la vista de todos, muestra señales de dolor y de profunda pena por lo que acaba de escuchar, dirigiéndose de hecho verbalmente a quien está rindiendo testimonio para decirle cuánto lamenta que él haya perjurado. En esta misma escena, Santo Tomás, con varonil fortaleza, se va a levantar delante de todos los presentes y va a decir directamente a los jueces que él, que ha guardado silencio por tanto tiempo, ahora va a tomar un juramento y se atreve a jurar delante de todos que si es verdad lo que el ministro de Justicia de Gales ha dicho en su testimonio, él ruega a Dios para no verle nunca a la cara y lo hace bajo la gravedad de juramento, dejando también en claro que él particularmente no juraría en vano algo como lo que acaba de jurar. De hecho, a la pregunta del juez de que si niega lo que acaba de ser dicho en testimonio, o específicamente aquello último, Santo Tomás lo niega rotundamente. En este punto conviene también destacar que cuando el testigo está por retirarse del salón donde se está realizando la audiencia, Santo Tomás nota que él porta en su pecho una cadena oficial y en ese sentido, con la autorización de los jueces, él se dirige directamente al testigo, pregunta abiertamente a quien pueda responderle a qué se debe aquella cadena, y es cuando se le informa que Sir Richard Rich ha sido nombrado como ministro de Justicia de Gales. Pues bien, con esto en mente, vayamos al análisis. En primer lugar, la inteligencia artificial no se pronunció al respecto de este delito, de hecho brilla por su ausencia en esta respuesta. En ese sentido, vayamos inmediatamente a mi posición jurídica respecto del delito. En primer lugar, yo afirmo que se puede cometer en este escenario el delito de falso testimonio. El delito de falso testimonio es aquella conducta que consiste en faltar a la verdad o callarla total o parcialmente, en el marco de una actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad de juramento y ante la autoridad competente. Esta es la definición que nos da el artículo 442 del Código Penal colombiano. En este tipo penal se establece un sujeto activo calificado, el que preste su declaración, su testimonio, su declaración de parte, su interpretación o su traducción, y que se le haya pedido bajo la gravedad del juramento, bien sea una persona natural o bien sea un auxiliar de justicia. El sujeto pasivo en este tipo penal será el Estado. Ahora bien, con respecto al bien jurídico tutelado, el bien jurídico tutelado es la eficaz y recta impartición de justicia, específicamente en lo que se refiere a su credibilidad, que puede verse seriamente afectada, su credibilidad, su eficacia, su confiabilidad. ¿Por qué? Porque un falso testimonio puede afectar seriamente las decisiones que sean proferidas, valorándolo como un testimonio cierto. Y en este sentido, para que se configure en un determinado escenario esta conducta punible, no hace falta que el juez valore por cierto o profiera una sentencia, en este caso, teniendo en cuenta un falso testimonio. Es suficiente con que se rinda el falso testimonio, que tiene la potencialidad de causar ese resultado, una decisión que está fundamentada en un testimonio falso, en un testimonio que es contrario a la verdad. De hecho, ni siquiera es relevante para la Corte Suprema de Justicia si fue o no tomado en cuenta este falso testimonio finalmente en la providencia. Y al tenor del artículo 11 del Código Penal, la antijuridicidad de una conducta tendrá lugar en cualquiera de estos dos escenarios. En el primero, en el escenario en el que efectivamente se haya lesionado el bien jurídico, o segundo, en el escenario en el que efectivamente se haya puesto en peligro. En cuanto a su objeto jurídico, estamos ante el objeto jurídico de la verdad testimonial. En cuanto a su objeto material, dice la doctrina, es un objeto inmaterial, que es
la declaración. Declaración que puede ser un testimonio, un dictamen pericial, una traducción o una interpretación. En el caso de este delito, la norma nos entrega 3 elementos en particular que deben concurrir, 3 circunstancias de tiempo y modo. En cuanto al juramento, la doctrina entiende que el juramento es una advertencia legal y solemne respecto de la importancia tanto moral como jurídica de la declaración que se va a prestar. La doctrina lo separa de su connotación religiosa, aunque en el desarrollo de la película vemos que el personaje de Richard Rich va a rendir su testimonio bajo la gravedad del juramento, jurando con su mano sobre las Sagradas Escrituras. Sobre la competencia del funcionario que recibe la declaración, hay 2 precisiones importantes. En primer lugar, el funcionario debe tener la competencia para recibir la declaración y en segundo lugar, imprescindible, ese funcionario debe encontrarse en el escenario de actividades o en el escenario del cumplimiento de actividades jurisdiccionales. Y por último, en lo que respecta a la actividad judicial, pues decimos que esta falsedad debe tener lugar en el marco de un proceso judicial o administrativo o bajo aquella modalidad adecuada para obtener el medio de prueba, bien sea ordinario o como prueba anticipada. Vayamos al caso de la película. En primer lugar, el sujeto activo en la comisión de esta conducta punible será Sir Richard Rich como autor y a título de dolo, pues conoce los hechos, conoce la antijuridicidad de tales actos, además estamos ante el ministro de Justicia de Gales, y en tercer lugar, sería posible afirmar que tenía la voluntad de su realización. En lo que respecta al sujeto pasivo de este tipo penal, será el Estado. Ahora bien, Santo Tomás Moro se ve directamente afectado por esta falsedad testimonial, que fue el único medio de prueba, este testimonio, que tuvieron en cuenta los jueces al momento de proferir la sentencia condenatoria, en virtud de la cual Santo Tomás será posteriormente decapitado. Y en este sentido sería posible afirmar, en consonancia con lo que habíamos hablado en el caso del delito anterior, que él vendrá a ser una víctima de aquella acción, incluso si no en un sentido jurídicamente estricto. En cuanto al objeto jurídico y material, diremos que el objeto jurídico será la veracidad del testimonio rendido por Sir Richard Rich, que será objeto de valoración por parte de los jueces para proferir su posterior sentencia condenatoria en contra de Santo Tomás Moro. Y en cuanto al objeto material, diremos que fue la declaración prestada por Richard Rich bajo la gravedad del juramento. Ahora bien, ¿por qué sí es posible alegar que tuvo lugar la comisión de la conducta punible del delito de falso testimonio en este caso? De manera general, por 2 consideraciones. En primer lugar, indicios, y en segundo lugar, por un criterio de eficiencia probatoria. En cuanto a los indicios, en primer lugar, es posible que haya sucedido la obtención de beneficios políticos en cabeza de quien rindió el testimonio, según esa interacción que vemos con el acusado en desarrollo de la audiencia. Estamos hablando del ministro de Justicia de Gales. Sin embargo, también vemos su interacción con Santo Tomás Moro, que nos permite al menos tener una duda razonable de la posibilidad de que este personaje haya obrado en la comisión del delito de falso testimonio. Asimismo, es menester considerar la respuesta enérgica de Santo Tomás Moro frente a este testimonio ante los jueces y ante el testimonio mismo. Y por último, el comportamiento poco natural de quien rendía el testimonio. En este punto es importante hacer una mención, y es que si bien el nerviosismo de un testigo no puede ser castigado tomando por falso su testimonio, sí es cierto que el artículo 404 del Código de Procedimiento Penal establece que el juez, entre otros, debe tener en cuenta el comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio y la forma de sus respuestas y su personalidad. Nótese que el comportamiento del testigo cambia, se percibe distinto
en el momento del testimonio en el que indirectamente va a llevar posiblemente al jurado y a los jueces y a quienes estén presentes al supuesto convencimiento o al posible convencimiento de que Santo Tomás Moro había incurrido en una conducta de traición en contra del reino, que era en realidad por lo cual lo querían condenar. Y según lo dicho, en segundo lugar, un criterio de eficiencia probatoria. No hubo en el marco de este proceso judicial otro elemento material probatorio que fuese considerado en el proceso. No hubo la práctica de ningún otro medio de prueba que permitiera corroborar lo dicho por Sir Richard Rich durante la audiencia. Y en este sentido afirmo que si en sede judicial se discutieran estos últimos puntos considerados, sería posible alegar la comisión de la conducta punible del delito de falso testimonio en cabeza de Sir Richard Rich. Vamos entonces a nuestro último delito. He decidido dejar para este último momento de nuestro análisis un delito que originalmente la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT había enumerado en segundo lugar. Sin embargo, tiene una particularidad. La inteligencia artificial considera que al monarca o a sus agentes podría imputárseles el delito de coacción asimilado, así lo dice la inteligencia artificial, del artículo 424 del Código Penal. Nótese el inmenso error que está cometiendo la inteligencia artificial al momento de realizar la citación. Este artículo 424 del Código Penal realmente regula el delito de omisión de apoyo, que no nos ocupa en nuestro análisis. Y digamos que uno podría decir que la inteligencia artificial tal vez está intentando asimilarlo al delito de violencia contra servidor público, que se encuentra regulado en el artículo 429 del Código Penal. Ahora bien, si bien es cierto que a la luz de todos los elementos que nos da la película, ¿sí? De todos los hechos que se evidencian en el desarrollo de la película, sí sería posible realizar un análisis acerca de este delito. No es así en este caso porque de lo que se deriva de las actuaciones judiciales de la película, ¿sí? Es decir, de estas actuaciones en las que no tenemos acceso a las escenas privadas de los personajes, a sus pensamientos, a sus diálogos privados. Solamente en virtud de estos elementos de la etapa judicial no sería posible realizar un análisis al respecto de este delito. No sería posible argumentar ni probar, ¿sí? de ningún modo que tuviera lugar esta conducta. Conducta punible que en todo caso, si uno ya entrase a analizar los hechos generales de la película y el contexto social en el que se desenvuelve la historia de la película, sí que podría tener tal vez lugar la comisión de este delito, pero este es objeto de análisis tal vez para otro video. Así que les agradezco mucho por su amable atención de este análisis de una película espectacular que abiertamente les recomiendo, y espero que este video haya sido de su agrado y que pueda serles de ayuda. Muchas gracias.